Tenemos actualización de Jimin en Instagram y podemos decir que desborda sensualidad. BTS sigue demostrando que está muy feliz con un público que grita, disfruta y ama la vibra de México. Claramente, en este concierto tuvimos momentos Jikook, no tantos como en los anteriores, pero sí hubo, porque otra vez ambos estuvieron así. También mantuvieron cierta distancia, siempre con un miembro del grupo al lado de ambos, como ya se hizo costumbre. Aquí les dejo algunos momentos del concierto de ayer. En todos estos conciertos nos hemos dado cuenta de que nuestro Jikook realmente ha ido evolucionando de una manera demasiado evidente. Y no solamente en la forma en la que interactúan frente al público, sino también en la manera tan natural en la que se comportan cuando están juntos. Es como si con el tiempo hubieran creado su propio espacio dentro de cada escenario. Un lugar donde, incluso rodeados de miles de personas, cámaras, luces, miembros, bailarines y todo el caos de un concierto, aún así terminaran encontrándose siempre. Y honestamente, mientras más conciertos pasan, más imposible se vuelve ignorar todos esos pequeños detalles que dejan entre ellos. Porque ya no hablamos solamente de momentos aislados o casualidades, hablamos de una conexión que literalmente aparece una y otra vez en cada presentación, en cada mirada, en cada sonrisa y en cada gesto pequeño que comparten. Algo que muchísimas personas hemos notado es cómo ambos parecen tener una necesidad constante de buscarse entre toda la multitud. No importa en qué lado del escenario estén, no importa si están interactuando con otros miembros o hablando con el público, en algún momento sus ojos terminan encontrándose automáticamente. Y lo más fuerte de todo es la manera en la que cambian sus expresiones cuando eso pasa. Porque muchas veces están completamente normales, concentrados en cantar o bailar, pero apenas el otro aparece cerca, automáticamente sonríen diferente. Se nota una felicidad demasiado natural, demasiado espontánea, como si simplemente la presencia del otro les diera tranquilidad. Y sinceramente, algo que llama muchísimo la atención es que ambos parecen intentar mantener cierta distancia cuando están rodeados por los demás miembros. Algo que ya se volvió demasiado evidente concierto tras concierto. Siempre hay alguien entre ellos, alguien al lado o alguna dinámica grupal que termina separándolos un poco. Pero incluso así, aunque exista esa distancia, ellos siempre encuentran maneras de seguir conectados. Porque aunque físicamente no estén pegados todo el tiempo, sus miradas hablan demasiado. Se buscan constantemente, se observan mientras el otro canta, sonríen cuando coinciden y reaccionan de maneras demasiado naturales cuando están cerca.
Y eso hace que todo sea incluso más intenso para quienes observan cada detalle. Hay momentos donde literalmente parece que intentan disimular lo mucho que disfrutan estar juntos, pero terminan fallando porque simplemente no pueden evitarlo. Y es justamente ahí donde todos terminamos perdiendo la cabeza, porque las acciones hablan muchísimo más que cualquier otra cosa. Hay veces donde Jungkook está hablando o interactuando con el público y aún así termina mirando automáticamente a Jimin como buscando su reacción. O momentos donde Jimin está completamente concentrado en otra cosa, pero apenas Jungkook se acerca, cambia completamente su expresión y comienza a sonreír sin darse cuenta. Son detalles pequeños, sí, pero demasiado constantes como para ignorarlos. Y cuando finalmente tienen momentos donde no hay nadie entre ellos, donde pueden sentarse juntos o quedarse uno al lado del otro tranquilamente, ahí es donde realmente se nota todo. Porque parecen olvidarse completamente del resto del mundo. Literalmente entran en su propia burbuja. Comienzan a jugar entre ellos, a acercarse demasiado, a reírse por cualquier cosa y a mirarse durante demasiado tiempo. Y es impresionante cómo muchas veces ni siquiera parecen darse cuenta de las cámaras porque están demasiado concentrados el uno en el otro. Hay momentos donde simplemente se quedan observándose mientras sonríen y todo el público explota porque la tensión y la química entre ambos es demasiado evidente. También hemos visto cómo aprovechan cualquier oportunidad para interactuar, aunque sea por segundos. Durante las canciones siempre terminan encontrando maneras de dedicarse miradas, señalarse mientras cantan o acercarse mientras bailan. Y sinceramente, hay partes donde parece que literalmente se estuvieran cantando el uno al otro. Se miran fijamente mientras cantan ciertas letras, sonríen como si compartieran un chiste privado y continúan siguiéndose con la mirada incluso después de separarse. Y todo eso termina sintiéndose demasiado íntimo para quienes están observando. Otra cosa que se ha vuelto imposible de ignorar es cómo cuando están juntos parece que automáticamente recuperan energía. Hay conciertos donde ambos están cansados, agotados por las coreografías o por el calor, pero aún así apenas coinciden cerca del otro, comienzan a jugar, a molestarse o a sonreír nuevamente. Es como si encontraran comodidad en la presencia del otro, incluso en medio de toda la presión de los conciertos. Y sinceramente, esa confianza tan enorme que tienen es una de las cosas más bonitas de ver, porque no se siente actuada ni exagerada. Se siente real, natural y completamente espontánea. Incluso cuando intentan mantener la compostura, terminan delatándose solos. Porque muchas veces intentan actuar tranquilos, mantener cierta distancia o enfocarse en otras cosas, pero basta con que uno haga algo pequeño para que el otro automáticamente reaccione. Una simple sonrisa, una mirada rápida o incluso un pequeño roce es suficiente para cambiar completamente la dinámica entre ambos. Y es justamente eso lo que hace que tantas personas permanezcan tan pendientes de ellos. Porque nunca sabes cuándo va a ocurrir uno de esos momentos que terminan haciendo gritar a todo el fandom. Y definitivamente algo que muchísimas personas hemos notado es que cuando se sientan juntos, literalmente se desconectan del resto. Empiezan a hablarse bajito, a reírse entre ellos, a inclinarse demasiado cerca mientras conversan y a mirarse como si estuvieran completamente solos. Incluso cuando hay otros miembros alrededor, muchas veces parecen tan concentrados entre ellos mismos que terminan olvidándose de todo lo demás. Y honestamente, esos momentos son probablemente los más intensos porque muestran una comodidad demasiado genuina. Además, hay algo muy especial en la manera en la que ambos parecen entenderse sin necesidad de hablar demasiado. Muchas veces uno hace algo y el otro inmediatamente entiende la intención,
se siguen el juego automáticamente, reaccionan al instante y continúan interactuando como si todo fluyera de manera completamente natural. Esa sincronía no solamente se nota en las coreografías o en el escenario, también se nota emocionalmente. Se sienten demasiado conectados, incluso en las pequeñas cosas. Y sinceramente, mientras más tiempo pasa, más evidente se vuelve que ambos ya no pueden ocultar la manera en la que se buscan constantemente. Porque aunque intenten mantener ciertas dinámicas o actuar con normalidad, siempre terminan acercándose de alguna forma. Y no hablamos solamente de contacto físico, sino de atención constante. Siempre están pendientes del otro. Siempre reaccionan a lo que hace el otro. Siempre terminan compartiendo momentos, aunque sea por segundos. Lo más curioso de todo es que incluso las personas que dicen no creer en ellos, siguen observando absolutamente todas sus interacciones. Siempre están pendientes de quién miró primero, quién sonrió más, quién buscó al otro o quién parecía más nervioso durante ciertos momentos. Porque al final, la química entre ambos es tan evidente que incluso quienes intentan ignorarla terminan hablando de ellos constantemente. Cada concierto deja nuevos clips, nuevas miradas, nuevos momentos y nuevas interacciones que hacen que todos vuelvan a analizarlos durante días completos. Y honestamente, lo más bonito de todo esto no son solamente las interacciones románticas que muchas personas puedan interpretar, sino la felicidad tan genuina que ambos parecen sentir cuando están juntos, porque realmente se ven cómodos, tranquilos y felices compartiendo momentos entre ellos. Hay una confianza enorme, una cercanía muy especial y una manera demasiado natural de entenderse mutuamente. Y eso es justamente lo que hace que tantas personas amen observarlos juntos, porque transmiten algo muy cálido y muy sincero. Cada concierto parece fortalecer todavía más esa conexión que todos llevamos años viendo crecer. Y mientras más tiempo pasa, más natural se vuelve todo entre ellos. Ya ni siquiera necesitan hacer grandes cosas para llamar la atención, porque ahora incluso el detalle más pequeño termina diciendo muchísimo. Una simple mirada puede durar solo segundos, pero aún así logra transmitir demasiado. Una sonrisa pequeña puede terminar convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto. Y eso pasa porque la conexión que tienen logra sentirse incluso a través de una pantalla. Definitivamente, nuestro Jikook sigue demostrando concierto tras concierto que entre ellos existe una relación demasiado especial, una complicidad imposible de ignorar y una conexión que parece hacerse cada vez más fuerte con el tiempo. Y sinceramente, ver cómo siguen buscándose, riéndose juntos, perdiéndose en sus propias interacciones y encontrando felicidad simplemente estando cerca del otro, hace que muchísimas personas sigan emocionándose cada vez más con ellos. Porque al final, más allá de cualquier interpretación, lo que realmente destaca es la manera tan genuina en la que ambos parecen disfrutar su compañía. Y eso convierte cada momento que comparten en algo completamente inolvidable para todos los que los observan.